Hay personas que no hacen ruido, pero cuando hablan uno escucha diferente. Personas que no buscan fama, pero dejan huella. Hoy tengo conmigo un hombre que construyó estabilidad en un mundo caótico y que aprendió que el verdadero éxito no está en lo que logras o en lo que tienes, sino en lo que aprendes mientras te levantas. Bienvenido, gran amigo, tutor, mentor, David Frías a Son Voz. Lo que no se baila, se habla. ¿Cómo estás, David? Hola, Dani. Gracias por invitarme. Me encanta tu programa. Me encanta todo lo que estás haciendo para transmitir a tanta gente temas interesantes que nos son útiles a todos. Es así, mira, hablamos todos los días de diferentes temas, pero bueno, yo quería traerte hoy para que compartiéramos muchísima información y tu gran sabiduría. Siento que eres una persona muy sabia sobre un tema que al final creo que debe tratarse y hablarse más, que es la educación financiera, el dinero en su concepto más básico y esencial, ¿no? Porque bueno, vivimos tiempos agitados, muy agitados, y la presión por perseguir precisamente el dinero o el éxito o validación, sobre todo en redes sociales, esa comparación diaria a través de, bueno, vuelvo y repito, las redes sociales, también es una presión muy dura. David, ¿qué vale más hoy? ¿Tener éxito o tener paz? Una pregunta complicada, pero yo pienso que Así arrancamos siempre, aquí en Son Voz. yo creo que se puede lograr ambas. De muchacho temía transitar mi vida y llegar a adulto mayor y no haber logrado una estabilidad, algún éxito económico que me permitiese transitar esos años de manera cómoda y sin depender de nadie. Entonces yo creo que definitivamente se pueden combinar. Ahora, ¿cómo se define el éxito? Eso es muy personal. Es muy personal, sí. Pero yo creo que puede ser un compendio de compartimientos de vida, la familia, los amigos, la salud, lo económico y lo intelectual y sin duda lo espiritual, como cada quien concibe su experiencia en ese sentido. Entonces, si bien no hay un camino trazado, lo que sí creo que en cada uno de los compartimientos hacer los pequeños esfuerzos diarios para lograr los mejores objetivos y los que se planteen. En lo físico y salud, la disciplina de hacer ejercicio con la frecuencia de vida 3-4 veces a la semana por lo menos. En el ámbito familiar, no descuidar esas relaciones y en la medida de lo posible atender a los hijos, a la familia, a la señora, a la esposa, a los padres, en fin. Eso sería exactamente el concepto de diversificar inversiones, pero aplicado a la vida. A la vida, ¿no? Sí. Por otro lado, el tema espiritual. Bueno, hay quienes les gusta meditar, asistir a misa, en fin, lo que cada quien conciba como una actividad que enriquece el espíritu. Y por supuesto, lo económico, que depende de esfuerzos constantes, pequeños esfuerzos constantes en el tiempo. Yo lo divido en un trípode que se definiría como el trabajo, la primera pata, el ahorro y la multiplicación del dinero. El trabajo tiene que ver con la actitud hacia el trabajo, la constancia, perseverancia, no soltar día a día, aunque no se tenga ánimo, salir a trabajar. Segundo, que tiene que ver mucho con tu personalidad y la capacidad de posponer gratificación, tiene que ver con el ahorro. Si no hay ahorro, si no hay acumulación de capital, no puede haber la pata tercera, que es multiplicar ese dinero generado por el trabajo y el ahorro, y eso tiene que ver con inteligencia financiera. Y muchas veces esa inteligencia financiera no se consigue en la universidad. Generalmente es a través bueno, si tengo un entorno familiar que de alguna manera me introduzca ese concepto de una manera recurrente,
o, bueno, a través de los golpes y Sí. aprendizajes que uno obtiene en la vida, ¿no? ¿Qué crees que debe hacer cualquier persona, desde aquel que es quizás panadero, empezando porque es quizás banquero o el que trabaja en una planta de producción? ¿Cómo enfocarse y cómo desarrollar esa pata del ahorro de una manera práctica y sencilla de entender, ¿no? Porque al final la gente siempre dice, bueno, es que no tengo suficiente, no me alcanza dinero para ahorrar, ¿no? Claro. Bueno, esa es la inquietud de la gran mayoría que considerarán que les resulta imposible, porque Ujú. siempre hay una necesidad imperiosa Siempre hay una emergencia. de pagar algo, de consumir algo o de darse un gusto. Exacto. Porque Eh, lo merecemos. Sin duda, porque Trabajo hay que duro. compensar el trabajo. El trabajo debe ser compensado con algunos elementos de calidad de vida, no hay duda. Pero para eso hay que establecer unas reglas inviolables Ujú. en cuanto al ahorro, en la pata del ahorro. Y es establecer porcentaje. De todos tus ingresos ordinarios hay que ahorrar el 10, el 20, el 25%, pero como una norma imposible de romper. Exactamente. Y en el caso de los ingresos extraordinarios, que generalmente, a veces se presentan, invertir esa proporción. Con esa regla ya tú tienes un esquema con cierta cintura, como digo, que te permite transitar la actividad económica y laboral e ir acumulando ahorros. ¿De dónde viene esa regla? Mira, obviamente no es de mi propia inspiración, pero he tomado algunos tips de algunos libros que enseñan mucho sobre la inteligencia financiera, como por ejemplo El hombre más rico de Babilonia. Gran libro, Sí. librazo. Creo que es el primer libro que debe leerse cualquier persona que quiera incursionar o entender o tener ideas sobre lo que es la inteligencia financiera. Porque toma la vida del personaje principal en un contexto histórico y geográfico distinto al nuestro, pero razonablemente con los mismos problemas, angustias existenciales y vicisitudes de la humanidad, que son las mismas. Sí, te voy a hacer una confesión precisamente sobre ese libro. Yo me leí también El hombre más rico de Babilonia hace varios años, desconfiando muchísimo sobre precisamente los lineamientos, las recomendaciones y ese famoso 10%, el 10% de tus ingresos. Yo sentía que era simplemente puras falacias, ¿no? Pero con el pasar del tiempo he comprendido que efectivamente es una norma y una regla muy poderosa y que pues obviamente el famoso poder del interés compuesto también tiene sus frutos. ¿Qué le dirías a esas personas que al final del día no tienen la capacidad de ver en el tiempo y hacia el futuro y dudan del poder que pueda tener o el interés compuesto o una regla tan poderosa? A mí me parece una regla súper poderosa, la del 10% de tus ingresos ahorrados. ¿Cómo hacer que la gente confíe en eso? No es fácil, porque estamos bombardeados constantemente en los medios, las redes sociales, etcétera, por el estímulo al consumo que te llevaría en vía contraria a una disciplina de ahorrar. Es correcto. Yo lo que recuerdo, y lo hice naturalmente, no porque lo leí en ninguna parte, siempre me fijé en las personas que tenían éxito, el éxito que yo quería, el éxito del cual yo quería verme reflejado. Y a esas personas es las que escuchaba de cómo lograr sus objetivos. ¿Y todas coincidían con Generalmente coincidían en tres reglas fundamentales: trabajo, 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 ahorro, 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 y luego multiplicación mediante el conocimiento financiero. Para el trabajo, trabajo, trabajo hay que alimentar esa constancia y perseverancia. En el ahorro hay que tomarle el gusto a posponer gratificación. Y tercero, la multiplicación de dicho ahorro, hay que obtener la inteligencia financiera. Ok, si pudiese recomendarle
un libro, un joven de 20 años, ¿cuál sería? ¿O cuáles serían? Bueno, inicialmente el que acabas de nombrar, El hombre más rico de Babilonia, porque te establece unas reglas, un decálogo de comportamiento y de actitud en la vida que te van a ahorrar mucho tiempo y te van a evitar incurrir en una serie de errores. Lo verifico. Sí. Otro libro interesante, sin duda, y es muy conocido, es Padre Rico y Padre Pobre. Me llamó mucho la atención porque esa dicotomía se me presentó a mí en la vida. Yo creo, identifico un padre rico, un padre pobre. Ujú. Un padre, por un lado, que hablaba del trabajo, del ahorro, trabajo y el ahorro fundamentalmente. Y otro que hablaba de la prosperidad como algo más relacionado a la suerte, a la herencia, conceptos algo difusos que no lo lograba captar. Pero afortunadamente mi lógica en aquel momento me dijo, por aquí no es, el camino es por el trabajo, porque veía los resultados. Exacto. Otro libro que luego me generó una gran impacto, me generó un gran impacto porque además es aplicable a todos los aspectos de la vida, que se llama, en inglés se llama The Slight Edge, que es la pequeña ventaja. Es cómo los esfuerzos, lo recomiendo altamente, del día a día, en todas las actividades de la vida, van generando lo que tú nombraste antes, la magia del interés compuesto aplicado a todo lo demás. Este libro tiene un concepto que choca mucho ahorita, lamentablemente, con las nuevas generaciones, y es que de alguna forma dice que el éxito y el camino hacia esa imagen positiva que quiero de mí mismo es fastidiosa, es aburrida, ¿no? Y esa palabra aburrida, vuelvo y repito, choca mucho con las nuevas generaciones, porque es básicamente una construcción de múltiples hábitos que no son para nada complicados, no son para nada, él lo dice, no son complicados de hacer, pero no son complicados de no hacer. Y ahí es la pequeña. Sí, porque en el gran día a día, diferencia. en la toma de decisiones, el levantarte a hacer ejercicio es un esfuerzo. Y el no hacerlo es menor esfuerzo. Pero el peso de esa decisión en el futuro es dramática. Contundente. El peso acumulativo. Exactamente. Por eso, el éxito, en todos los ámbitos, yo creo que podríamos resumirlo como el peso acumulativo de las decisiones acertadas, el día a día, en contraposición a los errores de juicio en el tiempo. Exacto. Y ahí te va a dar el resultado, para bien o para mal. Hemos tenido fantásticas definiciones del éxito en Son Voz. Esta es una maravillosa. ¿Cuál sería el cuarto libro que recomendarías? Definitivamente, después de estos primeros tres, que son... sería sin duda La psicología del dinero. Porque ya entrando en materia, se puede entender el dinero que es un resultado más de decisiones brillantes, sino del comportamiento en el tiempo y donde el dinero tiene una lógica que se mantiene a través de la historia de la humanidad. Siempre ha sido así desde la época de Babilonia. Exactamente, responde a los mismos estímulos. Entonces, definitivamente ese es el cuarto libro que sugeriría a cualquier persona que quiera enriquecer su ámbito de inteligencia financiera y fortalecer esa tercera pata. Sin duda este es uno. Mira, sabes que todo el mundo quiere dinero, generalizando, pues obviamente, ¿no? Todo el mundo busca la riqueza y el que diga que no, probablemente miente un poquito, pero hay gente que le teme al dinero. ¿Por qué crees que puede ser esto? Bueno, yo creo que hay conceptos familiares, culturales, inclusive de Políticos algunas religiones. Y religiosos, exacto. Algunos también mensajes políticos con la búsqueda de
Escuchamos mucho de- acá, ¿no? sí. El dinero es malo. Sí, porque, claro, como es va dirigido a una gran mayoría que lamentablemente tiene limitaciones económicas, entonces es una forma de... Pero no es solo aquí, se escucha en todas las latitudes ese maniqueísmo, Ujú. los ricos, los pobres, los blancos, los no blancos, los tales, los cuales, los altos, los bajos, ¿no? En fin, entonces eso es un elemento de manipulación. Pero en el fondo, y la gente va obteniendo, digamos, quizás temor o una justificación para no realizar el esfuerzo. Pero en el fondo, si tú le preguntas realmente a cualquiera, creo que, y lo definió una persona que escuché en una oportunidad cuando le hablaban de eso, del dinero, de tener o no tener, y digo, mira, he sido rico y he sido pobre. Prefiero ser rico. Me gustó esa frase y la he repetido en la medida que he podido para, bueno, si bien trae sus retos, ser pobre trae sus retos. Tener estabilidad económica también los trae, pero también, sin duda, el tener la estabilidad económica te permite no ser esclavo de las circunstancias. Exactamente. En la psicología del dinero, en ese libro, la gente puede encontrar muchísimas herramientas para no temerle al dinero. Sí. ¿Y el quinto libro cuál sería? Bueno, uno que es muy rápido de leer, que en una tarde se puede consumir y se puede devorar, que es ¿Quién se robó mi queso? Ujú. Que definitivamente es un tema de adaptación. El entorno, nosotros lo hemos vivido en nuestro país, ha sido complejo, han sido años duros de crisis, de confrontación de conceptos, confrontación política, la pandemia, eso afectó muchísimo y a veces pudiera uno decir que es difícil adaptarse no teniendo mayores medios a una situación como la pandemia, donde la economía se paralizó y eso pues fue dramático, ¿no? Por eso es entender que en la vida no cambia, los cisnes negros vienen, Exactamente. han venido siempre. Me acuerdo en los 80, cuando nuestra familia tenía comercio, vinieron saqueos, destruyeron todo en los saqueos y hubo que adaptarse y levantarse otra vez. Siempre vienen situaciones Adversas, sí. adversas, complejas. Crisis financiera, Una de política. las formas de poder precisamente blindarte, protegerte ante el impacto de esos cisnes negros es el ahorro. Es así. Bueno, yo que tengo 43 años en este momento y que he tenido la fortuna de leer los 5 libros, algunos hace algunos años, otros recientemente, puedo asegurar que si uno no solamente lee los libros, sino que los internaliza y los pone en práctica, puede estar considerado por encima del 80% de la población, en donde esa pequeña ventaja, ese slight edge, efectivamente compuesto en el tiempo con información básica y esencial de lo que es el dinero, cómo opera, cómo funciona, cómo obtenerlo y cómo obtenerlo a través del trabajo duro y luego cómo una vez que empiezas a obtener recursos producto del trabajo, efectivamente eres muy consecuente y estricto en el ahorro y luego cómo entender financieramente las oportunidades que se te puedan presentar para agarrar parte de esos ahorros y multiplicarlos de una manera inteligente. Eso efectivamente funciona. Y es así desde hace muchísimos años. Vamos a hablar ahora de hábitos. Me encanta hablar de hábitos y yo que te conozco de hace muchísimos años he visto cómo has puesto muchísimo énfasis en hábitos que te den salud, que te den bienestar físico y por ende bienestar mental, mayor claridad para, bueno, afrontar los retos y este mundo caótico en el que vivimos. ¿Cuáles son los hábitos que tú crees que te convierten en un superhumano? Bueno, gracias por Además de tomar buen café. lo de superhumano como concepto.
Por supuesto, sí. Por eso pensé cuál sería la respuesta ideal, pero en el, puedo hablar por mí, en mi caso particular, hace casi ya 40 años, establecí, digamos, algunas disciplinas de vida cuando todavía no era tan aceptado como lo es hoy en día, dejar de tomar Ujú, alcohol. ujú. Hoy en día es aceptado que es tóxico, que aún en pequeñas cantidades pareciera que no es tan saludable como lo promocionaban, Ujú. y eso definitivamente hizo un cambio de rumbo en mi vida de 180 grados. Tenía un amigo que decía que hacía 360 grados, 360 se queda en el mismo punto. pero él siguió tomando. Ok. Entonces, ese en principio. Luego que tomo, digamos, el control de las variables de mi vida, inmediatamente retomo los estudios. Y empecé a corregir pequeños hábitos como dejar de comerme las uñas, como dejar de fumar, como retomar el ejercicio, que en todos estos años lo he ido tratando de perfeccionar. Antes pensaba que el ejercicio cardiovascular quizás superaba el de pesa. Hoy en día, en- por lo que he podido ver, pareciera que el ejercicio de peso tiene más efectos positivos que el cardio. Bueno, y lo has validado con tu Sí, propio sentir, ¿no? Del día a así es, día. Todo nos vemos constantemente. Hoy me siento bien, hoy me siento increíble, hoy me siento bien. Y así bueno, es, eso es producto de ese así tipo de es. entrenamiento, Y ¿no? parte de la disciplina es todas las mañanas, muy temprano, asisto al gimnasio, todavía no ha salido el sol, y eso genera un efecto tan extraordinario no solo en cómo te sientes física, sino psicológicamente, mentalmente, que hoy en día pues es una dependencia positiva que tengo. Y finalmente otro que es un complemento que también es de reciente, a ese sí es un poco más de reciente data, yo diría de 5 u 8 años para acá, que es el hacer ayuno. Dejar que el organismo, que el sistema digestivo descanse un periodo de tiempo suficientemente largo para recuperar toda una serie de elementos de salud que vienen con el ayuno intermitente. Entonces serían tres: no tomar, ejercicio, comparto pesas con actividades como el tenis, etcétera, y el ayuno intermitente. Yo también practico ayuno intermitente y el nivel de, primero, de energía que me ha dado, el nivel de claridad mental, el nivel de bienestar y el nivel de recuperación también en momentos duros desde el punto de vista físico, desde el punto de vista mental, es increíble. Ahora, ¿qué le dirías a esas personas que creen que cuidar su cuerpo es solo una cuestión estética y no de propósito? Definitivamente hay un nuevo trípode en este caso. Cuidar los aspectos físicos, la salud física, no solo incide sin duda en cómo te ves estéticamente, eh, pero hacia ti mismo, sino el entorno te percibe de alguna manera como alguien disciplinado, alguien que cumple con sus responsabilidades Ujú, consigo mismo. ujú. Luego, vivir más años, cuidar el cuerpo, ese único cuerpo, ese Ferrari que nos dieron al nacer, ni le pongo calcomanía, ni le cambio el aceite, trato de cuidarlo en la medida de lo posible para que pueda vivir con calidad de vida la mayor cantidad de años posible. El balance entre el producto y la capacidad de producción. Ese balance tan complicado, ¿no? Porque al final Bueno, eso es, es muy de ingenieros como tú. pero es lo que dice, es el único cuerpo Claro, que tenemos, el único instrumento de trabajo que claro. tenemos y hay que cuidarlo. Mucha gente se enfoca en Sí, sacar los huevos de oro a la gallina y no cuidar a la gallina per se, ¿no? es así.
Mira, compartimos además otro hábito maravilloso que es tomar macchiato, doppio macchiato sin azúcar. Sin azúcar. Buen Azúcar café. ¿Quieres más café? ¿Quieres otro macchiato? Sí, por favor. En taza. ¿Por qué En tomas taza. café en taza y no te gusta tomar café en Prefiero tomar macchiato el o café Fares? que no sea en vasos de plástico o en vasos que tengan algún componente como cartón, cera, etcétera. Eso lo viste en TikTok, ¿verdad? He visto algunos comentarios al respecto, algunas personas que hablan del tema de salud. Divino. Él pudiera ser uno. Tuve un encuentro muy simpático, dos encuentros muy simpáticos con ese caballero. Parece que manda un mensaje interesante, disruptivo, pero interesante. Ajá. Entonces, me ha parecido que tiene sentido ese enfoque. Mira, vamos a hablar del poder de la discreción, porque bueno, tal como he comentado, te conozco hace muchísimos años, te he visto, sobre todo, te he visto ayudar a muchas personas, lo haces siempre en silencio. ¿Qué tiene de especial esa forma de dar? Bueno, ¿Qué te mueve a apoyar a otros sin que nadie lo sepa? en los años fuimos en nuestra vida, familia, años muy complicados en alguna época. Y recuerdo vívidamente varias personas, algunos familiares, otros amigos, que fueron de gran ayuda, de guía, de faro a quien seguir en momentos donde no tenía claridad y donde pensaba que el mundo se me estaba viniendo encima. Y ellos no hicieron alarde de eso. Ellos no publicaban eso. Ellos no hacían, o se regocijaban por eso. Simplemente ayudaban. Y nos ayudaron. Y yo creo que uno debe responder a la vida en la medida de lo posible, apoyando a cualquier persona, amigo, cercano, no tan cercano, en algún momento de dificultad. Y una ayuda sin promoción, sin alaraca, yo creo que de verdad deja una huella más profunda. Sí, estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que vivimos ahora en una época donde todo el mundo publica lo que hace. Entonces, ¿cómo mantenerse humilde y cómo mantener el foco Sí. en estos tiempos donde, vuelvo y repito, todo el Sí. mundo quiere exponer? Yo creo que no es buena estrategia. Muchas gracias. Gracias, gran Fare. No es buena estrategia personal promocionar este tipo de cosas porque también somos seres humanos y a veces caemos en contradicciones. Entonces, ¿qué pasa si un día nos promocionamos como una Carmelita descalza de la caridad y luego cometemos errores y esa dualidad no conviene desde el punto de vista de imagen? Por He eso hay que leído tratar en la medida de lo posible, ser discreto, si se puede, deja mejor huella y enfocarse también a uno mantener el camino de la disciplina y del buen proceder. ¿Crees que precisamente entonces el éxito auténtico es aquel que no se ve? Como te digo, tiene muchas definiciones, pero me gusta que no se vea. Voy a afilar la pregunta. ¿Crees que el éxito financiero Sí. auténtico es precisamente aquel que no se ve? Bueno, yo tenía un mentor que me ayudó mucho durante muchos años y él me introdujo a un concepto que me parecía, 21 años, difícil de diferenciar, que era la prosperidad y los símbolos de la prosperidad. Ajá. Entonces, al internarme en esa posibilidad de diferenciarlo, me daba cuenta en esos años que estaban saliendo los celulares y veía gente que no tenía una situación económica estable, pero morían por tener un ladrillo. Ujú.
El famoso ladrillo. y todo en la simbología que eso representaba en aquellos años. Exacto. Entonces, sacrificaban otras cosas por tener el símbolo de la prosperidad. Que hoy es el iPhone 17 o un Exacto. Tesla eléctrico, en el caso de quizás Estados Unidos. Tema de los Entonces, símbolos. ¿qué es más próspero? El que tiene una casa hermosa con el Tesla o el Ferrari enfrente, pero tiene una hipoteca de decenas de miles de dólares y debe el carro, o la persona que tiene una casa más modesta, tiene ahorros importantes y un carro que le funciona, un Toyota. Esa es la gran disyuntiva, esa es la gran paradoja que se vive todos los días en la sociedad, ¿no? Gracias, Fares, por el buen café. Mira, hay una Y frase... finalmente, perdona que te interrumpa, el tema de la discreción es buena estrategia finalmente porque hay conceptos, hay un concepto generalizado, o hay muchos que piensan que el que logra cierta estabilidad o el que tiene algunos éxitos económicos, empresariales, etcétera, lo logra producto de la deshonestidad o de ser mala persona. Y es muchas veces la justificación de su propia no realización, Sí, yo he leído muchísimo, en algunos casos. sí, he leído muchísimo que la tranquilidad y la discreción es el nuevo lujo. Es- Si yo tengo que responder a la pregunta con la cual arranqué el episodio de qué es preferible si tener éxito o paz, yo también haría una respuesta similar, buscar ambas, sí. porque ambas son realmente importantes y además vienen de la mano. Ahora, hay una parte en el libro, para terminar ese punto contigo, sí, del libro de la psicología del dinero y otro libro del mismo autor que se llama Same as Ever, que es igual que siempre. ¿Cuánto es suficiente? ¿Qué vas a sacrificar? Tu paz, tu tranquilidad, tu familia, tu libertad para alcanzar unos niveles también irracionales. Entonces, estabilidad económica, con prosperidad y paz. Hay formas de calcular ese número y yo creo que es importante. También se habla de que, bueno, la gente quiere más, pero no sabe cuánto más. Y yo creo que es importante dar un valor, porque es posible dar un valor. Bueno, yo siempre le he recomendado a mis hijos y a mis amigos, si se me permite, que en la vida hay que tener un plan. Y parte de ese plan está tus objetivos económicos, Exactamente. pero con cintura, porque se presentan circunstancias donde a veces hay que sortear, Mover la cintura. mover la cintura, y, pero sin perder de vista el foco del plan y de los objetivos. Ese monto pudiera ajustarse en el tiempo. Yo me acuerdo cuando tenía 18 años que empecé a trabajar en seguro con un Malibu regulado y un maletín Samsonite. Yo digo siempre, a patear calle, a visitar mis amigos y clientes y canarios y no canarios, tocando la puerta, que me cerraban la puerta. Yo pensaba que quizás tener $1.000.000. Yo sé, listo. Con esto, No sé si eso hoy en día es suficiente para estar en patrimonio, me refiero. claro, por supuesto. Tu casa, tus carros, tus ahorros, acciones, ¿no? Quizás hoy en día eso no representa, por lo menos en otras sociedades, un estatus más allá de ser clase media, media alta. Entonces, bueno, hay que tener cintura. Quizás esos objetivos se van ajustando en el tiempo, pero sin perder el foco del esfuerzo, del trabajo, de la constancia y la perseverancia. Sí, y yo creo que el punto central es tener el objetivo para luego trazar un plan. Hay una frase que te caracteriza muchísimo. La usas mucho, sobre todo cuando juegas contra mí en tenis, que es never surrender. Es una frase, vuelvo y repito, que te define. Quiero que me digas de dónde viene y qué significa realmente para ti. Bueno, yo creo que en la medida que vamos atravesando la vida y enfrentando distintas luchas,
quizá a mí me han inspirado algunos personajes históricos, sobre todo aquellos sometidos a las crisis más severas que se pueda un hombre imaginar. Como algún líder político que en sus manos estaba la vida de miles de hombres, de miles de soldados. Decidir, tomar una decisión respecto a alguna acción que pudiera poner en riesgo es muy duro, Muy duro. Sí. muy difícil. Y bueno, entre ellos, sin duda, eh, uno de los más emblemáticos, creo yo, de uno de los políticos más importantes del siglo pasado, Winston Churchill lo dijo en una de sus, en plena Segunda Guerra, enfrentando al ejército alemán, cuando parecía que todo estaba perdido, y lanza un famoso discurso dentro de los cuales estaba esta frase: jamás rendirse. ¿Cómo se entrena la mente para no rendirse? Bueno, entrenamiento como un libreto, no sé si lo hay, porque es una combinación de un enfoque filosófico con práctico. Ok. Eso suena contradictorio, pero es así. Pero yo lo resumiría en que nunca rendirse es una actitud ante la vida que hay que repetir día a día, todas las mañanas, cuando se sale a la calle, con mente positiva, levantándose temprano, cumpliendo con todos los objetivos. Aunque no haya motivación, recordarse que acción es lo que trae motivación. La motivación no viene producto de una bruma que nos envuelve y nos va a colocar en un estado mental óptimo para hacer todo tipo de cosas, sino acción, acción y acción constante. Just do it. Bueno, no sé si esta gente se habrá copiado de nosotros, pero Probablemente. Mira, ¿qué te da propósito, David? ¿Qué te da propósito? ¿Qué te da esa sensación de fuegos artificiales en la mente cada vez que te levantas todos los días? bueno, mi propósito ulterior o superior de vida definitivamente son mis hijos. Quiero crear las condiciones necesarias para que ellos puedan, a través del esfuerzo propio, pero con unas condiciones óptimas, lograr todos los objetivos en la vida que se propongan y que sean felices. Sabes que vi hace poco, bueno, lo vi nuevamente, ya lo he visto hace algunos años, profesor de Harvard en un TED Talk hablando sobre la felicidad. Es un profesor que enseña el concepto de felicidad, ¿no? Y en conjunto a este video me han salido sugeridos en YouTube muchísimos extractos de gente que ya ha trabajado, ha vivido, está de hecho en sus momentos de retiro y invita a las nuevas generaciones a pensar menos en la búsqueda del dinero y pensar más en la construcción de la familia. Sobre todo porque también pareciera haber una crisis de natalidad a nivel mundial. Elon Musk lo ha dicho muchísimo recientemente. Aunque él está trabajando en contra de eso. Sí, por supuesto, pero Tiene como 10 hijos. efectivamente pareciera haber una crisis de natalidad, bueno, por las estadísticas que uno ve. Y al final del día, yo que también soy padre recientemente, desde hace 5 años, y que viví por muchísimos años esa búsqueda incansable e impetuosa por la construcción del patrimonio, um, me cobró demasiado significado volver a ver este video en donde él dice que básicamente la felicidad es una mesa de 4 patas, utilizando tu metáfora del trípode, aquí es una mesa de 4 patas. La fe en sus diferentes expresiones y en la forma desde simplemente meditar hasta, bueno, practicar una religión. La familia, que es parte fundamental, la amistad y el trabajo con propósito, ¿no? Y bueno, yo creería que efectivamente esto está alineado con lo que compartes, con lo que dices, y que definitivamente creería que si hay algún mensaje poderoso que podamos darle a quien nos escucha es trabajar en sus relaciones, trabajar en su familia y encontrar en esas 4
aristas que comenté, un propósito de vida. Yo he dicho siempre que tú eres el hombre de los refranes, tienes como sabiduría popular. Si hay algún refrán que pudieses compartir y hacer un cierre magistral de este episodio que ha estado increíble, ¿cuál sería? Que no sea camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Los refranes, estas frases cortas, son definitivamente cápsulas filosóficas que nos ayudan a simplificar un entorno complejo, Sin darle duda. sentido y permitirte la toma de decisiones. Entonces, por eso a veces me he apoyado mucho en ellos porque, bueno, además resumen una gran sabiduría de la humanidad a través del tiempo. Pero yo diría que, para responder tu pregunta, yo ofrecería 3 refranes. Ok. Uno sería, trabaja, 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 pero agregando valor al trabajo constantemente. Ahorra, 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 agregando disciplina, esas reglas que hablamos antes. Y aprende, aprende, aprende. Refiere a la inteligencia financiera y a todos los temas que hemos venido conversando. Me encantan esos refranes. Un segundo, que he insistido a mis hijos, sobre todo cuando la toma de sus decisiones importantes de vida, estudios, carrera, propósito, decirle que, porque quiero poner un ejemplo, mi hijo me dijo, muchos de mis amigos se van a estudiar fuera, es una opción, pero estudiar afuera o estudiar en Venezuela no es un plan en sí mismo. ¿Cuál es tu plan? Si tu plan significa que hay que hacer el esfuerzo de que estudies fuera, se hará. Pero ¿cuál es el plan primero? Y como definimos que el plan es integrarse un poco más a los temas que nosotros ya desarrollamos aquí, pues lo lógico era hacer el pregrado en Venezuela. Entonces, definitivamente el segundo refrán sería, hay que tener un plan. Un plan ambicioso, pero con cintura. Me encanta la cintura. Y finalmente, algo que seguramente muchos hemos visto recientemente, porque todos nos encontramos en algún momento de la vida con algún mal sabor de algún tema no logrado, etc. Y se resumiría en no te compares. Todos tenemos nuestro propio reloj, Nuestro propio ritmo nuestro impetuoso. propio ritmo, nuestra propia velocidad. Ahí hay ejemplos miles de personas que arrancaron muy jóvenes, les fue muy bien y después les fue muy mal. Otros a la mitad de la vida. Y muchos otros con 45, 50, 60 años fue que encontraron su propósito de vida. No te compares. Poderosísimo mensaje. Bueno, no todos los héroes usan traje ni salen en titulares. Algunos simplemente hacen lo correcto una y otra vez hasta que el tiempo los convierte en ejemplo. David nos recordó que la estabilidad no se hereda, sino se construye. Que el cuerpo sano y la mente clara no son lujos, sino cimientos. Y que al final el mejor negocio de la vida es evolucionar. Gracias, David, por venir a Son Voz. Gracias a ti. Lo que no se baila, se habla. Nos vemos en el próximo episodio.